Una de las primeras razones por las que debemos usar el Exclusive Right of Sale Listing Agreement de tipo Transaction Broker es porque nos permite representar a ambas partes de la transacción. ¿Ok? Entonces, este contrato es el contrato más usado en propiedades en la Florida para apartamentos, townhouses, single family homes, duplex, triplex y fourplex. Hasta ahí estamos bien. ¿Listo? Súper importante entender, y esto no es de ahora, siempre ha estado, lo que pasa es que ahorita se puso en negrilla, ¿ok? Brokerage commissions are not set by law and are fully negotiable. Cuando un cliente nos llama y nos dice, mira, es que yo tengo, anoche estuve con unos vendedores a las 9:30 de la noche en una llamada, yo les vendí una casa hace este año, como 3 meses, están súper felices. Yo vi que la señora no tenía Instagram, vi que tiene TikTok, entonces la empecé a seguir por TikTok y veo que puso ya, remodelaron, les quedó súper lindo, vi que puso como una imagen de otoño con la lluvia. Yo le dije, oye, qué lindo te les quedó el townhouse, está hermoso, súper. Me dice, sí, estamos felices al lado de la playa, están súper contentos con el cambio. Por cierto, queremos llamarte porque tenemos unas propiedades de inversión y queremos hablar contigo. Y yo estaba, eso fue anoche en un retiro que yo estaba a las 7 de la noche. Yo le dije, salgo de clase a las 8, llámame a las 9 hoy, 9 de la noche o mañana a la 1:30. A las 9 en punto me llamaron. Entonces, para darme 2 listings, uno en Ocala y uno en Pompano Beach. ¿Ok? Pero miren que la diferencia, a lo mejor ella, o sea, tuvo muy buenos resultados conmigo vendiendo la casa. Ella estuvo listada por 6 meses con otro realtor, una casa de 1,5 millones, 6 meses como 2 showings, no tuvieron resultados y estuvo con nosotros 7 días y la casa entró en contrato, se vendió un éxito y le ayudé a comprar una cerca de la playa. Pero si yo a lo mejor no hubiera hecho ese contacto de, oye, qué lindo te quedó el townhouse, ella me hubiera tenido en la mente, pero como que no hubiera dado ese paso de decirme, mira, he pensado vender estas 2 propiedades, ¿qué piensas? Al teléfono le dice comparables y ya, o en listing agreement, ¿ok? Entonces, esas cosas se logran cuando uno tiene el conocimiento de eso, ¿ok? Entonces, ella me pregunta, ¿cuánto nos cobras tú por vender esto? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos decir? Las comisiones son libremente negociables y no están seteadas por ley. No hay una comisión estándar y no es correcto decir el estándar es 6%, 3%, 5%, eso no está bien, ¿ok? Porque las comisiones no son seteadas por ley y son libremente negociables entre las partes, ¿ok? Entonces, cogen todos la forma, rayenlas, es para ustedes, ¿ok? Entonces, miren, en la primera línea va el vendedor. El vendedor de la propiedad no debemos poner owner of records, porque ¿qué pasa? Cuando ponemos owner of records, muchas veces es que ni siquiera hemos ido a la página del condado a revisar quién es el dueño. Hagan de cuenta que el esposo de alguien acá quiere vender la casa y no les cuenta a ustedes. Y llama a José, por dar un ejemplo. José, ¿cómo estás? Yo quiero que tú me vendas mi casa y vamos a decir que se conocen de mucho tiempo. Entonces José confía y dice, claro que sí, qué chévere que confíes en mí, yo te ayudo a vender tu casa. Pero José le pone en la primera línea owner of records. Y resulta que el amigo de José se casó, José nunca supo porque no lo invitaron. Y se casó y José no sabía y entonces estaba la esposa en título, se hace todo, entran en contrato y después la compañía de título se da cuenta que hay una otra persona en título y además es su esposa y el amigo le dice, no, es que mi esposa no quiere vender, el que quiere vender soy yo. Imagínense, uno ya con un contrato de por medio, o sea, para evitar ese dolor de cabeza hay que hacer nuestro due diligence y verificar quién es el dueño. En broker, ya casi no pasa, pero antes pasaba que algunos de ustedes ponían el nombre de ustedes, ¿ok? Entonces, no es el nombre mío tampoco. Va Realty One Group Estates. Escriban bien Estates. Ahí tienen el sign por si se les olvida cómo se escribe. Al comienzo es el final, ¿ok? Aquí, por ejemplo, Authority to Sell. Seller gives broker the exclusive right to sell the real and personal property, ¿ok? Esto es otra cosa que también a veces eligen el listing agreement incorrecto y es el brokerage listing agreement, no es exclusivo, ¿ok? Entonces fíjense bien que diga exclusive rights porque en el otro, que no lo vamos a ver hoy, no es tan común, en el otro tú le das
al vendedor la posibilidad de él solito seguir mercadeando su propiedad y si él consigue el comprador no te debe pagar comisión. Hace poco revisé un listing de aquí de la oficina de $4 millones que tenía ese listing. Y no es que esté incorrecto, ojo, pero yo confirmé con el realtor, le dije, mira, veo que el vendedor tiene derecho a conseguirse su comprador y no te tendría que pagar comisión. Confírmame que eso está bien para firmarte el listing agreement. Me dice, ¿qué? No, ¿cómo se te ocurre? No, 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 yo soy el agente exclusivo. Le digo, bueno, el listing agreement está incorrecto. Y es una persona que lleva muchos años en la industria, pero a lo mejor estaba ocupado, se confundió y eligió la forma que no era. Imagínense donde yo no hubiera pedido esa forma para firmarla, no me hubiera dado cuenta. Y si llega el cliente que su amigo le dice, véndemela directo, sacan a este otro realtor de por medio y no hay nada que pelear. Era una transacción de $4 millones, porque había elegido mal la forma. ¿Ok? Entonces, importante. En la línea 6 va la fecha en la que comienza el listing y en cuánto cuándo se va a terminar. Lo mismo, no hay nada estándar. Lo que nosotros aquí recomendamos es que sea lo ideal 6 meses, ¿ok? Porque pues entendemos que no estamos en tiempos de COVID, donde la gente hacía una fila enorme para ver una casa y ponerle 10 contratos, no. ¿Ok? Entonces, a veces se demoran un poquito los listings y si tú hiciste staging, videos profesionales, fotografía profesional, gastaste $1,000, por ejemplo, por poquito. Y en 3 meses ya pierdes ese listing, pues perdiste $1,000. ¿Ok? En cambio, si tú le das un tiempo prudente, pues es más probable que lo logres vender. ¿Ok? Bueno, sí, acá estaba, que es mínimo 6 meses, lo que nosotros aconsejamos, pero vuelvo y les digo, o sea, it's up to you guys. Aquí la descripción de la propiedad, la dirección, el legal description, y en personal property, including appliances, normalmente ponemos cuáles son los appliances incluidos. Pasa muchísimo, sobre todo lo estoy viendo ahorita con las personas que compraron nuevas construcciones en el 2021 o el 24. Por ejemplo, traían neveras Whirlpool regulares y los clientes se compraron un refrigerador Samsung o Sub-Zero o alguna cosa así, pero se lo quieren llevar y en el showing los compradores ven el Samsung, por darles un ejemplo. Si eso se va a excluir de la venta, hay que ponerlo en el listing agreement y dejarlo por escrito en el MLS, porque si no puede presentar un conflicto, incluso en el mismo showing. Díganle al comprador, mira, este refrigerador no está incluido, el que está incluido es el que está en el garaje, que eso pasa mucho, cambian el refrigerador y pasan el viejito, el original al garaje. En el legal description está bien tomarle que aparece en el CPI, bueno, o hay que ir al... O sea, el CPI siempre es como más corto que el que está en el título como tal. Ajá. Sí, pues de hecho la abreviación que está en RPR también la pueden usar, la abreviación legal, o sea, no pasa nada. Y aquí les dejé las páginas que normalmente consultamos según el condado. Si les quieren hacer una fotico. Ok. También, por ejemplo, si hay un inventario que está amoblado, le marcan donde dice See Attachment y pues incluyen o ponen See Inventory Attached aquí. Ok, lo marcan y adjuntan el inventario. Líneas 17 y 18, Personal Property, including Electrical Appliances, todo, o sea, todo lo ponen acá. Y lo mismo, en caso de que esté amoblado, yo les puedo dar esa presentación si quieren. Ponen una descripción completa de todo. En la línea 20, ok, ¿les quedó alguna formita por allí de sobre? Ok. Entonces, en la línea 20, ok, occupancy. Entonces, si la propiedad está o no está ocupada por un tenant, ok, porque a veces ponen sí, owner. Hay que leer. Occupancy property is or is not currently occupied by a tenant. If occupied, the lease term expires cuando expira el lease, el current lease, ¿ok? Luego, importantísimo, a veces me mandan listing agreement firmado sin precio. En serio.
¿Por qué? Ok, entonces no hay que poner el precio, porque si tú no estás de acuerdo, esto es un contrato. Ok, es importantísimo ponerle el precio. Luego los términos, si es financiado o si va a ser cash o es conventional, VA, FHA, other, otro, los non-QM o bueno, el tipo de préstamo que se quiera poner. ¿Listo? Vamos hasta ahí bien. Ok. En la línea 24, el seller financing, ok, se usa cuando el dueño va a financiarle la propiedad o parte de la propiedad al comprador. En los 11 años que yo llevo en este negocio, nunca he hecho un seller financing, nunca lo he visto. Sobre todo que mucha gente que vende quiere hacer otros movimientos, otras inversiones y no quiere tener como esa deuda a su nombre, ni tomar el riesgo, pero para que sepan cómo funciona, funciona exactamente igual que un financiamiento regular, se prepara. Digamos que los documentos del préstamo generalmente los hace un abogado, tiene que cumplir con ciertas protecciones al consumidor, que sería el comprador, se establece si hay intereses, cuántos son los intereses, o sea, todo se hace igual, la diferencia es que el que presta no es el banco, sino el mismo dueño. ¿Okay? Vuelvo y les digo, no es algo común, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, ¿no? Ok. Lo mismo la línea 26, asumir un mortgage existente, lo mismo, no es algo común. Pero ahorita como con el tema de los que hay modelos que son asumibles y tienen 3% de interés, se Sí, ha vuelto más sí, fácil. algunas personas lo hacen, pero el tema es que los vendedores no están financiando al mismo, o sea, porque hay que hacer los términos nuevamente. Muchos bancos, por ejemplo, y acá lo dice, los préstamos FHA y VA, pues no necesariamente son transferibles, ¿no? Entonces ahí a veces los dueños dicen, claro, yo compré con el 2,75% en el 2020, pero no le voy a otorgar un préstamo a eso porque ¿qué negocio estoy haciendo? No estoy ganando nada. Entonces el comprador dice, bueno, para ese chiste prefiero irme con un banco regular a un préstamo a 30 años, una entidad grande. Ahí toca poner en una balanza y siempre tener un abogado que los asesore también. Ok. Y depende. Por ejemplo, hay bancos también con préstamos convencionales que no permiten, a veces los FHS se permiten, o sea, todo va a depender mucho del acreedor de la hipoteca. En la línea 27, en caso de que sea asumible, se pone todas las especificaciones, ¿no? Como se hace en el contrato de compra. A ver, acá, por ejemplo, miren la siguiente página, en el punto 6. Que veo que esto lo marcan mucho, que de pronto ponen la forma del DigiSign para que el vendedor ponga iniciales y van sin leer, marcando de pronto todo. Está bien que pongan iniciales en la línea 66, ¿ok? Pero lo que no está bien es que marquen la casilla de la línea 61, en donde dice que el vendedor no autoriza al broker a poner la propiedad en el MLS. La marcan muchísimo automáticamente, no sé por qué. Entonces, claro, no falta el vendedor muy bien asesorado que dice, no, simplemente mi realtor lo puso, yo no tuve un contrato en donde decía que no y ahora lo voy a demandar. Eso pasa. No nos arriesguemos por algo tan insignificante, cometer un error por no leer el contrato. ¿Ok? También, por ejemplo, si van a usar un logbox o un Supra, ven que está en la casilla 69 con sentido común, no le vas a poner un Supra, algo que está amoblado, que tiene todas las pertenencias con sentido común. También otra que veo que marcan mucho y en mi recomendación es que no lo marquen, es la casilla 81 y la 83, donde el vendedor no autoriza que se genere un valor automático estimado de su propiedad, como tipo RPR. Y que el vendedor no autoriza a third parties para escribir comentarios y reviews de su listing. ¿Cómo tú controlas eso en estos tiempos? Es muy complicado. Entonces, no nos arriesguemos también a marcar algo que, pues, ¿para qué? Em, Algo que me preguntan en relación a los seller property disclosures, que a veces ustedes cogen el listing agreement y de una vez se los dejan a los vendedores. ¿Eso está bien? O sea, los property disclosures, el documento en sí, no es obligatorio entregarlo en el estado de la Florida. Lo que sí es obligatorio es que el vendedor revele todas las cosas que él conoce que afectan al valor de su propiedad. Porque a veces tenemos realtors, por ejemplo, del lado del comprador,
casi que amenazándonos. No me han mandado los property disclosures, no me los han mandado. ¿Y por qué? Es su obligación. Bueno, cariño. A mí una realtor una vez de estos que tiene todas las designaciones y llevaba como 40 años en el negocio y yo era un bebé de 2 meses en el negocio. Me dice, cariño, te voy a enseñar. Todo amable, ella me explica, ¿no? No exactamente ese tema, no me acuerdo cuál tema, pero ahora me acuerdo cuando un realtor viene así grosero a decirte ese tipo de cosas, yo, cariño, te voy a explicar algo. Entonces, lo que sí es obligatorio es que el vendedor revele lo que afecta el valor de su propiedad, pero no el formato Seller Property Disclosure. ¿Entendemos ahí? ¿Ok? ¿Qué es lo bueno? Que a veces la gente como vendedores no se acuerdan de cosas que afectan el valor de su propiedad o piensan que no es importante y no lo dicen. Entonces, el documento tiene todas las cosas que pudieran pasar en una propiedad, entonces lo protege en ese sentido, porque ahí no se le escapa nada. Por eso es que es bueno usarlo, pero que sea mandatorio por ley, no es mandatorio. ¿Ok? Ahí entonces en la línea 99 dice, make all legally required disclosures, including all facts that materially affect the property's value and are not observable. O sea, lo que afecta pero no se puede observar fácilmente. Seller certifies and represents that seller knows of no such material facts, local government building code violations, and observable defects, and other than the following. Si conoce algo, lo pone ahí o le puedes poner en la línea 103, 102, perdón, sí, seller property disclosures. Okay, y ahí ya están cubiertos. La parte 8, que aquí hay millones de errores todo el tiempo. Ok. Acuérdense que yo esta presentación se las voy a dar a ustedes. Okay. Ok, la parte 8. Importantísimo. La línea 130, recordatorio, brokerage commissions are not set by law and are fully negotiable. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que ustedes son unos realtors que compraron una propiedad para hacer fix and flip, ustedes mismos. ¿Ok? Y ustedes no están cobrando comisión para ustedes como vendedores, pero están pagándole un 2.5% al que traiga el comprador. ¿Qué pondrían en la línea 109? María Marina no puede contestar. ¿Ok? ¿Qué pondrían en la línea 109? Le están pagando 2.5% al realtor del comprador, pero ustedes no van a ganar nada. ¿Qué dice Zoom? 2.5. Entonces, a veces veo ese error que ponen en la línea 109 0 y en la línea, por ejemplo, 145 ponen 2.5. Entonces, en la línea 109 se refiere a total, el total de la comisión que el vendedor va a pagarle a esa transacción independientemente de quién se la gane. ¿Ok? Entonces dice, compensation. Seller will compensate broker as specified below if a buyer is procured who is ready, willing, and able to purchase the property or any interest in the property on the terms of this agreement or on any other terms acceptable to seller. Seller will pay broker as follows. La 10A, por ejemplo, 5%, acuérdense ahí, siempre va el total. 5% of the total purchase price plus, ahí en ese plus pueden poner 599. ¿Ok? Vamos a la línea 109. 599, que es el service broker fee de la oficina. A veces los vendedores te van a preguntar qué es ese fee. Tú le dices, es el transaction fee de la oficina. ¿Ok? Okay, no later than the date of closing specified in the sales contract. However, closing is not a prerequisite for brokers for fee being earned. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tú le das al vendedor un buyer ready, willing, and able to purchase the property, but for any reason el vendedor no llega al cierre, se arrepiente, no quiere vender, eso no quiere decir que no te deba pagar la comisión, porque el contrato dice que el closing no es un requisito para tú cobrar la comisión. ¿Ok? Si tú hiciste tu trabajo, acuérdense que el contrato tiene dos partes, él y tú. Si tú hiciste toda tu parte en el contrato, pero quien incumple es él te tiene que pagar tu comisión. ¿Ok? La línea 112 es el consideration paid for an option. ¿Qué es esto? ¿Y qué se pone?
¿Mm? Entonces, miren, cuando un contrato tiene una opción, por ejemplo, vamos a decir que quieren rentar y hacer una opción a compra. Para que un contrato se pueda generar una opción, tiene que haber un depósito. ¿Ok? Vamos a decir que el depósito, vamos a poner aquí un ejemplo. ¿Ok? Vamos a decir que este listing es de $800,000. ¿Ok? De $800,000. Y el vendedor está pagando, por ejemplo, a ti un 3%, 24,000. ¿Ok? Pero en el proceso ven que no se logra vender y llega un comprador que dice, yo en ese momento no la puedo comprar porque no califico, lo que sea, pero la quiero rentar con una opción a compra. Para que el comprador pueda ejercer esa opción, tiene que dar un depósito. ¿Ok? Alguien que anote por ahí que la comisión era 3%, 24,000. ¿Ok? Entonces, el comprador da un depósito para esa opción de $10,000. Cuando tú pones en la línea 112 3% o 1% o 5% o 50%, que es lo que yo normalmente pongo, se refiere a esa opción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si él dio $10,000 y tú pusiste que ibas a cobrar el 6% de opción, te vas a ganar $600 por esa transacción. Por una transacción de $800,000. Triste, ¿no? Entonces, y lo veo así todo el tiempo y la gente llena copiándose de otros listings, nunca averiguan ni cómo ni por qué. Lo mejor sería poner 50% porque ya eso cambia y serían $5,000 que te vas a ganar. Pero, ¿ok? Entonces dice, seller will pay the paragraph HA fee less the amount broker reserve under this subparagraph. Si la comisión eran 24,000 y ya te pagaron 5,000, quiere decir que cuando se ejerza esta opción, lo que te deben son $19,000. ¿Ok? Y eso es importante que tú lo sepas para que lo puedas explicar si el vendedor te pregunta. No es que te vayan a pagar 5,000 y luego cuando se venda ahora te pagan 24, no. ¿Ok? Entonces vamos a volverlo a leer. Por ejemplo, 112, B, 50% of the consideration paid for an option, y dice, at the time an option is created, if the option is exercised, seller will pay broker the paragraph 8A fee less the amount broker received under this paragraph. Luego la línea 115, en caso de que ya se decidió pues rentar, normalmente allí ponemos un 10% que se dividiría entre ambas partes de la transacción, el que trae al tenant y el que trae al landlord. Ok, 5 y 5. O puedes poner un porcentaje, o puedes escribir 1 month, pero escribe algo, porque a veces dicen, me ha pasado también. Y esto le pasa mucho a la gente con mucha experiencia, que no preguntan, como que ya sienten que se las saben todas y esto yo creo que es lo que nos trae problemas. Entonces, que a veces me pasó hace poquito, como unos 5 meses, una realtor de acá muy buena, y ella me llama bravísima, me dice, no, puedes creer que mi cliente decidió rentar la propiedad y ya el inquilino se mudó y yo no sabía nada, me dijo que se la quitara el MLS porque ya le había conseguido su inquilino y que como no se había vendido, ya la había rentado. Entonces yo necesito que tú llames y mandes una carta y me ayudes a cobrar mi comisión, no sé qué. Te le digo, claro que sí, dame la dirección. Busco yo en Skylock. Le digo, mira, este contrato no está creado en Skylock. ¿Qué pasó? Ese listing agreement no lo tengo yo entre mis firmas. ¿Por qué nunca me lo mandaste? Ah, no, ¿cómo así? Yo siempre firmo mis cosas porque ahí dice Sales Associate o Broker. Acuérdense que acá es el broker el que firma las formas. Y entonces yo le digo, bueno, no importa, mándame el listing agreement a ver qué pasó. Y en la línea 115 estaba en blanco. ¿Qué creen que había que pelear ahí de comisión por haber rentado? Nada. Que ella no le había dicho al vendedor que él tenía que pagarle algo si se rentaba. Entonces uno siempre piensa, no, eso no va a pasar. Una renta de $6,000, imagínense. O sea, yo se hubiera podido ganar 3,000, hizo marketing, hizo fotos, hizo de todo, pérdidas ahí, porque, y él me dice, no, llámalo, pero es que tú eres mi broker, tú me tienes que respaldar. Yo, claro, pero yo te respaldo con contratos. Yo no te respaldo siendo brava con la gente. O sea, Jimena, el No puedo. hay que llenar A, B y C. Yo No siempre lo importa lleno. cuál sea la transacción. Claro. O sea, si tú sepas que la opción B no se va a dar, Sí, porque usted le da ahí, sí, el Exacto. caso de que Porque ya se uno desplaza. nunca sabe. Así que No, Uno nunca no, sabe. yo no lo sé. Todo cambia en la vida, todo cambia, uno nunca sabe, ¿ok?
Ok, protection period. Les voy a leer este completo, la línea 118. Broker's fee is due in the following circumstances. First, if any interest in the property is transferred, whether by sale, lease, exchange, governmental action, bankruptcy, or any other means of transfer, regardless of whether the buyer is secured by seller, broker, or any other person. Esta es la ventaja de este tipo de listing, ¿no? Que te cubren. Second, if seller refuses or fails to sign an offer at the price and terms stated in this agreement, defaults on an executed sales contract, or agrees with a buyer to cancel and execute sales contract. Tercero, if within, ahí ponen los días, 30, 60, 90, lo que tú quieras. If within, por ejemplo, 30 días, if within 30 days after termination date, que se llama protection periods, seller transfers or contracts to transfer the property or any interest in the property to any prospects with whom seller, broker, or any real estate licensee communicated regarding the property before the termination date. Okay. However, esta parte se les olvida a todos. However, no fee will be due broker if the property is relisted after termination date and sold through another broker. Ok, entonces, escenario, ok. Vamos a decir que ustedes tienen un contrato con un vendedor, un listing agreement. La propiedad no se vende. Tienen un protection period de 6 meses, 180 días. Y ustedes se dan cuenta que el vendedor vende la propiedad con otro realtor dentro de esos 6 meses. ¿Ustedes tienen derecho a la comisión, sí o no? Sí. Si es tu cliente. ¿Qué pasa si ese cliente, ok, contexto, vamos a lo mismo con los de Zoom? Ok, los de Zoom, ¿qué dicen? A ver, esperen un segundo. Ok, bueno, si ustedes tienen un contrato con un vendedor para venderle su propiedad, ok, la propiedad, usted le pusieron protection period 180 días, línea 122, 180 días. Que el listing es de 180 Sí, vamos a decir que el listing agreement se vence hoy 23 de septiembre, pero ustedes tienen desde 23 de septiembre 6 meses de protection period. Y ustedes se dan cuenta que ese vendedor vende esa casa dentro de esos 6 meses. Pero la listó con otro broker. Ok. María Marina. Ok. Entonces, Adelantado. te No, pero adelantas. es que a mí me pasó. Ok, entonces, ¿qué pasa en ese escenario? Muchas veces el realtor llega aquí enojadísimo, bravísimo, mira, vendieron este listing, yo tengo protection period y ya vi la foto, el closing, la champaña, ve y peleas por mí. El abogado, mandemos la carta, ok. Entonces, lo primero que yo hago es entrar al MLS. Si yo veo que esa propiedad fue relistada con otro broker, es porque hay un listing agreement de por medio. ¿Y qué dice el protection period? Ok. However, no fee will be due to broker if the property is relisted after termination date. Y el termination date no es el protection period. El termination date es la fecha en la que se termina el listing. Acá lo dice en la línea 6. Ok, entonces técnicamente si ellos relistan la propiedad, así estén en el protection period, no te cubre. Y si él cancela el listing y decide, es lo mismo. ¿No? Claro, porque ya Si hay él una cancela el listing y decide cancelación. trabajar con Claro, otro. porque acuérdate que el release and cancellation dice que tú no vas a ir against him. Ok, o sea, ya le estás dando release and cancellation. Release es PT. Y yo recibí una oferta, Ajá. yo soy el diseñador, yo recibí una oferta y no es aceptado en ese caso yo se la presento baja. ¿Te la presentas qué, perdón? Se la presento Baja. baja al Ok. vendedor, y el vendedor no acepta, claro. Y luego ese mismo cliente, cuando ya la visa con el nuevo día, hace una nueva oferta con el mismo cliente. Mira. Aunque sea a diferente precio. Ahí no te podría. Sí, porque tú eres el procuring cost de esa transacción, pero quien determina el procuring cost es el board, ok, en el proceso de mediación, no sé si ustedes, Pero si hay un release and cancellation de por medio, igual queda protegido.
para eso es la mediación. ¿Ok? Yo un tiempo estuve en el board haciendo eso y viendo, escuchando, aprendiendo todos los procesos de mediación y es súper chévere, o sea, uno aprende un montón, porque precisamente hay que comprobar que tú tenías un buyer ready, willing, and able to purchase y él, que dice el contrato, que no necesitas un closing para que te pague y que si tú le diste algo así, miren el punto D, la línea 118, dice exactamente eso, que si el seller refuses or fails to sign an offer, pero dice Claro. at the terms and price and terms, o sea Claro. que en esa parte está cubriendo el vendedor porque ya estás con una oferta diferente, o sea, Claro, pero no era menor de lo que claro, pero ahí que se hace ir a Me mediación, pasó con mi cliente, ¿no? ir a mediación. Me pasó con mi cliente, Por eso hay que y me estar, compró con otro real. por eso hay que estar atentos. Si yo no me llamé una oferta. Ujú. Sí, eso ahí toca entrar a pelear, ¿no? Sí, pero cuando llamé a la asociación Real Estate, a ver, no puedo pagar un depósito, voy a pagar. Claro. Al final, había que contratar a abogado, al final me costaba lo mismo. Pero Totalmente. Y es una de las razones por las que la gente a veces no procede con las demandas. Porque todo el mundo dice, voy a demandarte, hasta que ve cuánto cuesta demandar a alguien. Y cuando no es mucho, saben que se van a gastar más y no tienen la garantía que van a ganar esa demanda. ¿Ok? Por eso, y es una costumbre que tiene la gente de pronto que es muy organizada y es borrar todos los emails, textos, hacerle limpieza a su teléfono. Ese es el peor error. Porque tú ahí tienes la prueba ante algo. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ok. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Algo? ¿Estamos bien? Ahora les voy a leer el punto 9, ¿ok? Notice to seller regarding buyer's brokers. The buyer's broker, even if compensated by seller or broker, will provide services for the buyer. Seller is advised and is aware that seller may, but is not required, to compensate a buyer's broker upon closing. Porque muchos vendedores informados te van a preguntar al momento de darte un listing agreement, ay, pero yo escuché que ya uno como vendedor no le paga al otro realtor, yo te pago a ti, que el otro se busque su dinero como pueda, ¿ok? Sí, tienes razón, pero ahí vienes tú que le explica al otro, ¿ok? Yo le digo a mis clientes, tienes toda la razón, te entiendo, estoy de acuerdo contigo, pero tu casa, a menos que sea un listing de más de $1 millón o más, ¿ok? Si él me está dando una propiedad para vendérsela entre el rango de 170,000 a 600,000, yo le digo, en este rango de precio, por lo general, compra el primer comprador, que tiene que dar su down payment, sus gastos de cierre y por lo general se queda con $500 para la mudanza. ¿Tú crees que si ponemos que el comprador extra pague la comisión de su agente, vas a tener más compradores o menos compradores? Voy a tener menos compradores. ¿Y tú quieres que la gente te oferte y se pelee por tu casa o que reduzcamos las opciones de venderla? No, yo quiero que se venda. Ah, bueno, entonces lo mejor sería ofrecerle comisión al otro lado. Pero lo que tú quieras. Ya, ¿y qué dicen? Bueno, vamos a ofrecer. no. Okay. Seller may choose to enter into a separate reading agreement to pay buyer's broker or may approve broker to pay buyer's broker in accordance with paragraph 10. Seller also understands. Buyer's broker may include this broker if broker also works with the buyer on this transaction. If this occurs during the duration of this listing, broker will be entitled to the compensation in paragraph 8 for services performed for seller, as well as the buyer's broker compensation in paragraph 10A for services performed for buyer. The seller should therefore take this into consideration when negotiating compensation. ¿Ok? Entonces eso, ¿no? Por ejemplo, si el listing broker trae también al comprador a la transacción, acá dice que eso no le exime de pagar. Y a veces eso es un error que uno hace de reducir sus comisiones. Uno mismo, es que yo veo el lenguaje siempre puesto, como que a veces actúan como una casa de caridad. Eso es un negocio, ¿ok? Y entonces les da pesar cobrarle, pero no les da pesar no pagar su mortgage a tiempo. O no les da pesar durar 10 años pagando renta,
porque andan reduciéndole las comisiones a todo el mundo. No les da pesar no llevar a sus hijos a natación porque andan reduciéndole las comisiones. No les, o sea, es su negocio. Es su negocio. Si ellos no lo pueden pagar, next. ¿Ok? Con sentido común. Pero a veces yo veo y digo la misma línea casi estándar. Y dice, if listing broker procures the buyer, then the commission will be reduced at 4%. Entonces le digo yo, ¿el vendedor te pidió esto? No, pues no me lo pidió, pero yo lo hago así como por ayudarlo. Excuse me. Ok, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué si el vendedor no les está pidiendo que reduzcan sus comisiones? No es necesario. Ok, o lo mismo, no, yo le cobro 5 porque me va a pesar, casi no, lo que sea. No decidas por el cliente. Dale las opciones y que el cliente si te pide rebaja, pues, ok. Negocia, pero cuida tu dinero, que esa es la protección de tu familia y tuya, ok. Cuando ustedes van a un listing presentation con otra persona, de pronto trabajan con su esposo, digamos el caso de Gabriel y María, que son esposos y son team leaders, o van con el mentee, va con su mentora a una presentación, antes de entrar al listing agreement, pongan claras, al listing presentation, pongan claras qué va a hacer cada uno. Porque a nosotros nos pasaba con mi esposo al principio, que íbamos juntos y entonces yo estaba tratando de cerrar la venta, o sea, el listing, y él de un momento a otro abría con algún comentario. Y claro, como yo llevo muchos años, él no lo notaba, pero a lo mejor eso hacía pensar a la persona, ¿sabes qué? Déjame lo pienso. Yo salía, sí, no saliste por tu culpa. O al contrario, a veces como hay campos que él lo maneja mejor. Entonces ya nosotros llegamos al acuerdo, vamos a ir al listing presentation juntos. Tú vas a hablar de las fotos, el staging, marketing. Yo voy a hablar de precio, comisión, no te metas en ese campo. ¿Ok? Decía el cliente, ok, ustedes me bajarían la comisión si no sé qué, ya él me mira, porque él sabe que ese es mi fuerte, él no contesta, ¿ok? Porque entonces van a perder el listing, o que llegan al listing presentation sin listing agreement, estás llegando a entrar a perder, porque en tu mente el cliente no va a firmar el listing, ¿ok? Bueno, para ir avanzando acá, el punto 11, brokerage relationship will act as a transaction broker. Broker will deal honestly and fairly, will account for all funds, will use skill, care, and diligence in the transaction, will disclose all known facts that materially affect the value of the residential property, which are not readable, observable for the buyer. A veces dicen, ay no, yo vi una mancha gigante en el techo cayendo gotas y un balde abajo, pero eso es para el vendedor. Yo, mira, hice mis fotos, moví el balde y sequé rápido el piso. Léete el contrato. Ok, ahí dice que es tu responsabilidad revelar lo que no sea observable y lo que tú sepas. Si el vendedor te dice, ay, no, mira, ahí hay un hueco en el piso, pero yo lo tapé con ese carpet y vi que ese carpet está incluido en la venta. No te quedes callado, porque tu licencia te exige y tu contrato te exige que divulgues. Además, Dios se da cuenta de todo. Y la broker. Okay, conditional termination. At seller's request, broker may agree to conditionally terminate this agreement. If broker agrees to conditional termination, seller must sign a withdrawal agreement, reimburse broker for all direct expenses incurred in marketing the property, and pay a cancellation fee of. Ese cancellation fee, ustedes me preguntan cuánto pongo. Bueno, lo suficiente para que te cubra tus gastos, pero también lo suficiente para que el vendedor lo piense 2 veces antes de cancelar. Porque si tú pones un cancellation fee de $500, cualquiera los paga y cancela y se va y tú pierdes tu trabajo. Y a veces dicen, no, 0. Y yo, ¿por qué? Yo les pregunto, cuando voy a 0, yo, ¿por qué pusiste 0? El vendedor te pide poner 0. No, pero pues como yo no le cobro nada si cancela. Mira, Madre Teresa. O sea, ¿qué pasa? Tu trabajo es tu trabajo, ¿ok? Por eso hay negocios que quiebran en real estate, por mal manejo de las finanzas. Mal manejo de las finanzas es no poner un cancellation fee en un listing agreement, estás perdiendo dinero. Clause applicable sales tax, broker may void conditional termination. Importante, ¿no? A veces el otro realtor que quiere coger el listing tuyo le asesora al cliente, ay no, dile que te mande release and cancellation y ya firmas y ya tú le pagas, yo te pago de mi comisión los $2,000 de cancelación.
Eso pasa en el mundo, en el bajo mundo. Ok, entonces, mira lo que dice acá. Independientemente a eso, broker may void the conditional termination and seller will pay the fee stated in paragraph 8A, o sea, 5% de lo que tú hayas puesto. Less the cancellation fee. If seller transfers or contracts to transfer the property or any interest in the property during the time period from the date of conditional termination. O sea que, ¿qué pasa? Cuando a veces el cliente me dice, uy, pero ¿cómo así? $5,000 de cancellation fee. Yo le digo, ¿tú me vas a cancelar el listing? Dice, no. Y yo, bueno, entonces, ¿qué te da miedo? ¿Qué te preocupas de eso? ¿Ok? Así, normalmente. ¿Cuál es el ideal? Depende del precio de la propiedad. ¿Ok? Por ejemplo, yo en propiedades de más de 800,000 les pongo 5,000. Ya, pero lo que me quedó claro es lo del conditional termination. Ajá, que el broker puede decir, no te canceló el listing, págame la comisión, porque te presentamos ofertas, hicimos todo el trabajo y fuiste tú el que no quiso vender, nos debes la comisión y con mucho gusto te damos la cancelación del listing. ¿Ok? Porque el vendedor te puede decir, yo te doy 5,000 y cancelo. No, o sea, tú me puedes ofrecer 5,000, pero el broker tiene que aprobar esa cancelación. ¿Y si ponemos cero? Y si ponen cero igual, no quiere decir que, o sea, no tiene nada que pagar. Muchos brokers, de hecho, ponen cero, pero no ponen cero por que no vayan a cobrar cancellation fee, sino porque es la comisión o ya. O sea, no tienes cancellation fee, solo que me pagues la comisión. Correcto. Porque si yo te traje oferta a las Ajá. condiciones que tengo que comprar y te dice que Correcto. Ujú. Importante ya para terminar, con esto acabamos en la línea 171 y 72 que pongan iniciales de las partes, ¿ok? Dice, by initial, les voy a leer la parte, es el dispute resolution, ¿ok? Arbitration. Poniendo iniciales en los espacios, ¿ok? El seller y el broker authorize, broker associate agree that disputes not resolved by mediation will be settled by neutral binding arbitration in the county which the property is located. Porque si ustedes no marcan eso, se van hasta el último paso de los procesos legales que son mucho más costosos. Entonces, cuando tú le marcas esas iniciales, quiere decir que van a llegar hasta ahí. Si no lo resuelven en mediación, lo van a hacer por un arbitration en el condado en el que la propiedad está localizada. Y ahí se acaba. Nadie quiere durar peleando una demanda porque creen que cuando hay demandas entre compañías grandes llegan a un settlement. O sea, ya se ponen de acuerdo y aquí acabamos la demanda, yo te pago y ya. Porque si siguen peleando, sigue costando millones y millones de pérdidas. Listo, chicos, eso es todo. Firmas. Ya, friendly reminder, acuérdense que al final de todas las páginas y en la última página van las iniciales y firmas del broker. ¿Por qué? Como siempre les digo, no porque su broker sea autoritario, quiera tener el control sobre todo, simplemente es por una extra protección. Y háganle una foto a esto. Ese es el libro de pre-license de cuando Jimena ya estudió para sacarse la licencia en el 2014. Ok, pues sigue siendo el mismo, tranquilos. Dice los 3 tipos de representación, no representation, transaction broker y single agent, y cuáles son los duties de cada uno de los tipos de representación, ¿ok? Para que lo estudien. Ya, chicos, esto es todo. Ya llegó la persona de nuestro proyecto. Si quieren, vayan al baño, tómense un cafecito y vuelven rapidito para la presentación. Gracias a los chicos de Zoom. Dios los bendiga. Cuídense.